En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación del Estado, María Jesús Mongiote Isaac, entregó el reconocimiento y medalla Yucateco Distinguido a la presidenta y fundadora de la asociación Salvemos una Vida, Alice García Gamboa, al coordinador del voluntariado y del área de atención telefónica de la agrupación, José Luis Vela Lara, así como al presidente de la Asociación Yucateca de Suicidología, Edgardo Flores Herrera, por la loable y trascendental labor que realizan a beneficio de las personas vulnerables. La distinción comenzó como parte de un homenaje a quienes realizan acciones en sus comunidades educativas, como estudiantes, maestros, directores y personal de apoyo. Sin embargo, por la expectativa que generó la presea, se extendió a todos los sectores sociales. Alice García resaltó que es fundamental hablar de la vida, de vivir plenamente y de aprender lecciones que enseñan el camino hacia un mañana mejor. Salvemos una Vida es una iniciativa de la sociedad para la sociedad en la que todos sus integrantes son voluntarios. La agrupación tiene más de 20 años trabajando en la prevención del suicidio, proporcionan información actualizada a las personas interesadas en conocer el problema, con cursos, pláticas, programas en medios de difusión y con la línea de atención telefónica las 24 horas del día. El presidente de la Asociación Yucateca de Suicidología, Edgardo Flores Herrera, reconoció el compromiso de las instituciones gubernamentales en la prevención del suicidio, que requiere de la participación de la sociedad en su conjunto. En un año, Yucateco Distinguido homenajeó a más de 20,000 personas que con su labor cotidiana transforman su comunidad. Tele Yucatán te informa.